vamos a hacer este examen. Y entonces, del primer problema, el de cargas puntuales, vamos a agarrar esto. Para cargas puntuales, vamos a decir que el campo eléctrico es de esta forma. Que es la forma que más conviene para los cálculos. Entonces, aquí el detalle es que tenemos que encontrar los radios. Vamos a poner aquí. Tenemos que encontrar los radios, los R y los ángulos. Entonces, venimos al diagrama. Nosotros queremos ver la contribución de cada una de estas cargas en este punto. Entonces, queremos ver el campo que genera esta partícula aquí. A ver, vamos a dar en rectas. Vamos a ponerle nombres mejores. La que aquí vienen, esta es 1, esta es 2, esta es 3 y esta es 4. Entonces queremos ver el campo que genera 1, el campo que genera 2, el campo que genera 3, ¿va? Y el campo que genera 4. Van en esas direcciones por el signo de cada una de las cargas. Porque, por ejemplo, 3 genera un campo para afuera, en todas las direcciones. Y entonces, de todas las direcciones, hay una que va a pasar hasta el punto P. Entonces, lo correcto sería como dibujar una gran flecha que venga de aquí hasta aquí. Y- pero está como complicado. Pero si dibujamos esa gran flecha, ya cuando ustedes la tengan, vamos a decir, por ejemplo, que esa es la contribución de 3, que es la flecha que está ahorita puesta. Entonces, 3 va a generar un campo que va hacia afuera de la carga 3 porque 3 es positiva. Y 4 también. 4 va a generar un campo que va hacia afuera de 4 porque 4 es positiva. En cambio, en las cargas negativas, los campos se generan hacia adentro. Sería algo como así. Entonces, va a venir alguna flecha que cruce desde P hacia la carga 2. Entonces va a haber alguna flecha que haga esto, que venga de aquí hasta aquí.
Y entonces esa flecha sería esa que tenemos ahí apuntada, la aportación de 2, y también va a haber una aportación de la carga uno que también es negativa. Entonces, todos los campos van a venir de esta forma. Pero nosotros no ocupamos ver cuál es la forma exacta que generan estos campos, sino que simplemente vamos a dibujar triángulos. Vamos a decir que entre, por ejemplo, entre la carga 4 y P, aquí se va a generar un triángulo. Y para cargas puntuales casi siempre va a ser así, de que estemos trabajando con triángulos. Vamos a tener este triángulo. Tiene 19 de lado y tiene 80 de largo. Entonces, ese triángulo va a medir aproximadamente 82 centímetros. Este 82 es la distancia entre 4 y uno. No, entre 4 y P y entre uno y P. Entonces, esa distancia la vamos a ocupar. Pero también vamos a ocupar este ángulo de acá. Porque lo que habíamos visto es que el campo que genera 4 es algo que viene como, bueno, es algo que viene como para acá. Y entonces este vector tiene un ángulo aquí con respecto al eje X. Entonces ese ángulo lo vamos a ocupar. Por propiedades de los ángulos, ese ángulo es igual que este de aquí. Entonces, vamos a ir elaborando una lista porque ocupamos los ángulos de todas las cargas, bueno, del campo generado por todas las cargas y la distancia que hay entre las cargas y el punto. Entonces aquí montamos una lista. Copiamos esto. Entonces vamos a sacar aquí el campo de uno que va a tener la carga uno, el radio uno y los ángulos uno, los dos, 3 y 4. Sí, siempre están grabándose. No sé quién preguntó, pero sí. Entonces, estos son todos los, todos los campos. Y entonces lo que falta encontrar es, ¿quién falta? R1, R2, etcétera. Y cita uno, cita 2, etcétera. Y por eso vamos a venir a este diagrama a encontrarlos todos. Este 82 centímetros es la distancia entre 4 y P. Entonces, vamos a apuntar aquí a algún lado que R1 y R4 son iguales. Porque si ustedes dibujan el triángulo que viene desde R1,
Ponerte la carga uno, van a ver que es el triángulo que está arriba, entonces son simétricos. Para este caso, tienen la misma distancia y tienen los mismos ángulos, entonces estos son iguales. Entonces de aquí sale que los radios son 82. Y los ángulos, vamos a decir que el ángulo de, a ver, arriba, el ángulo de uno, igual que el ángulo de 4, va a ser la tangente inversa del lado opuesto sobre el adyacente, ¿sí? Del lado opuesto sobre el adyacente, entonces de 0,19 sobre 0,80, y eso nos da, ya les digo, me dice que 13 grados, 13,4 grados. Entonces, ya tenemos los valores de este primer par de radios y de discos. ¿O hacer algo? Ajá. Ok, entonces tenemos estos dos. Y con esto tenemos la mitad de los datos que nos hacían falta. Entonces, ahora lo que sigue es ver qué pasa con los otros dos. Y para eso os conviene dibujar otro triángulo. Vamos a verlo aquí en morado. Este triángulo tiene 19 de alto y de largo tiene 80 más 38. Entonces eso es como 118. Si metemos esto en la cálculo, nos da una hipotenusa de, ya le digo, de 1,2. Entonces esta es de, en realidad un poco más, de 125 centímetros, dice. No, de 1,19. Ok, pero metros. Entonces sería 119 centímetros. Y entonces de aquí ya tenemos ese primer dato.
Tenemos que los radios de 2 y de 3 es 1,20 metros. Luego, entonces, lo que nos falta es el ángulo. Acá el campo, hemos dicho que es algo que va. De hecho, bueno, fíjense una cosa. Yo les hablé de cómo iban los campos, de que los de las cargas positivas van para afuera, las negativas van para adentro, pero aún no hemos usado eso matemáticamente, nada más lo comentamos. Pero eso entonces le vamos a dar uso luego. Por ahorita, aunque las cargas sean negativas, yo voy a decir que viene un campo en alguna dirección porque lo que nos interesa es el ángulo. Y ese ángulo sí sería el mismo. Entonces, ese ángulo sería un ángulo aquí, porque ese ángulo va a ser luego el mismo que hay aquí. Y fíjense que ocurre como la misma situación que teníamos con el triángulo azul, y es que ustedes tienen todos los datos. Entonces, ustedes ese ángulo lo pueden sacar con el seno, el coseno, la tangente, lo que quieran. Nada más que la costumbre es la tangente. Entonces, vamos a hacerlo así. Y entonces, esos los ángulos 2 y 3 van a ser iguales a la tangente inversa del lado opuesto, que es 0,19 entre el lado adyacente, que es de 1,18. Y eso nos da, vamos a ver qué dice, nos da 9,15 o 9,1. Y entonces ya con todos esos datos podemos regresar a este cálculo de acá. Voy a traer papel un toque. Ya, ya viene. Entonces, lo que estamos acá, van que ahora tenemos todas las distancias, tenemos todos los ángulos, entonces ustedes meten todas las fórmulas y van a llegar a una respuesta. Este problema es numérico, entonces ustedes tienen que seguirlo todo. Lo único que aquí falta son las direcciones, porque los signos de los vectores unitarios dependen de la dirección de cada campo eléctrico. Entonces, regresamos aquí. Por ejemplo, la partícula 4 genera ese campo que se ve como la flecha azul.
Vean que ese campo va para la derecha y para arriba. Entonces, lo que esperamos observar es que los signos de 4 sean positivos los dos, o sea, va hacia más y hacia más J. Luego, si dibujáramos la flecha de 3, pero no lo voy a hacer porque entonces se ensucia mucho el dibujo, pero si lo hiciéramos, la flecha sería algo muy similar. Va para la derecha y para arriba, entonces los signos también son positivos los dos. Luego, las cargas de arriba no generan esa flecha rosada, porque esa flecha rosada es la que generarían si fueran cargas positivas, pero no son positivas. Entonces generan una flecha que va para el otro lado en realidad. Vamos a ilustrarla un toque. Es una flecha que va para aquí. Entonces, esas flechas que ustedes ven van para la izquierda y para arriba. Entonces, en X son negativas. Estas dos son negativas en X, pero en Y son positivas porque van para arriba. Entonces, nos queda esta situación de que los campos ya con los signos correctos son de esta forma. Y entonces, ahora lo que toca es que metan ustedes los números, saquen todos y al final el campo total es la suma de todos. Cuando metan los números van a darse cuenta que, por ejemplo, todas las contribuciones en X se cancelan. Eso es cuando tengan los números, van a poder verlo. Entonces, lo que queda al final solamente es campo en Y. Y voy a ver cuáles son iguales. Bueno, todas las cargas en magnitud son iguales. Y, los signos, vean que aunque esas cargas tienen signo negativo, los signos no los vamos a poner cuando estemos haciendo los cálculos del campo. O sea, esa Q1 o Q2 o las que sean, no le vamos a poner signo. Vamos a dejarlas siempre positivas porque el signo ya nosotros lo usamos o lo tomamos en cuenta cuando pusimos los signos de los vectores unitarios. Todo esto que está en rojo. Entonces, si ustedes vuelven a poner los signos, y les va a dar mal. Entonces, todas las cargas son iguales. El campo total va a ser, pero ustedes es mejor que lo hagan a mano. Pero va a ser K por Q, ¿sabe? 2K por Q, Q1 entre R1 al cuadrado por el seno de zeta 1 en J más 2K por, a ver, por Q2. Ah, no, pero las cosas son iguales.
nos va a dar esto. Y si le metemos números, esto da, a ver, 2 por 9 por 10 a la 9 por las cargas que son de 0,19 10 a la menos 9, ajá, por, sería el seno del ángulo uno que son 13,4 entre la distancia uno que es 0,82 al cuadrado, más seno de 9,1 entre 1,2 al cuadrado. Metiendo todo esto, me sale que el campo es 1,55, pero bueno, a fijar un toque. 1,55 newtons entre coulomb. Y en la solución, dice que está muy cerca. Tiene que dar 1,74, pero puede ser porque esas distancias, puede ser por redondeo en realidad. Ya les digo. Bueno, puede que sean redondeos. Bajarlo acá. Y todo esto en J. Entonces, vean cómo hicimos el problema. Y así es como todos, así es como se hacen todos los problemas de cargas puntuales que tienen campo eléctrico y fuerza eléctrica. Ustedes lo que hacen es una tabla donde van a meter todos los datos y para que ustedes busquen qué es lo que les falta. Y casi siempre son los ángulos y los radios. Vienen al dibujo a buscarlos, encuentran todos los ángulos y radios. Luego tienen que volver a meter esto acá. O sea, tienen que evaluar otra vez. Yo creo que puede que haya una foto en el grupo de ayer que sería muy ilustrativa de qué es lo que tienen que hacer esta. Es el mismo problema, pero vean que se devuelven a meter los números y hacen el cálculo y ve que se cancelan prácticamente todos y entonces operan y reducen y llegaron a una respuesta que parece que no es correcta. Eso van a tener que verlo ellas luego. Es por la prisa. Y, pero vean que es lo mismo. Entonces, antes de cambiar de tema, ¿tienen alguna pregunta? No, todo muy claro. Bueno, y por lo menos con eso todo claro. Ok. Yo esperaría que por lo menos alguna duda tengan, porque
Es que la primera vez que comentamos esto. Igual, ahorita lo que viene es la parte del potencial, que es como ya para terminar de cerrar todo el tema de cargas puntuales, excepto una cosa que queda botada, que también la vemos ahorita. Entonces, am, para potencial, que es lo de la parte 2, tenemos que elaborar una misma lista, o sea, se hace una lista. Va a ser la misma, todo lo que muchísimo más sencilla. Pues todo esto va a ser potenciales ahora. Esto es V1, V2, V3 y V4. Y la fórmula de los potenciales no tiene vectores unitarios. Entonces todo esto se va. Y no tiene estos radios al cuadrado. Entonces todo esto se va. Y entonces ya aquí no vale nada. Y entonces nos va a quedar un cálculo que es muchísimo más sencillo. Entonces, para este caso, lo que ocupamos son solo los radios, pero ya también los tenemos. Entonces ustedes lo que hacen es meter los números y listo. De acá hay una especie de truco entre comillas que yo les doy para el potencial. O sea, este truco solo se puede para potencial, porque hay trucos específicos para cada tipo de problemas. Entonces, de potenciales hay dos. Este es uno. Cuando ustedes tienen un, que es un arreglo de varias cargas, y hay dos cargas que sean de magnitudes iguales, de signos opuestos y que estén a distancias iguales, la contribución de esas cargas para el potencial se cancela. Entonces, por ejemplo, el potencial de 2 se cancela con 3. Este de 2 se cancela con 3. El de 1 se cancela con 4. Y el potencial, y como se cancelaron todas las cargas, el total debería ser cero. Vamos a hacer como de aquí, todo esto. Tenemos que llegar a que el potencial total sea cero. Y según la solución, sí, es cero. Dice que es nulo. Entonces, eso ustedes lo podían sacar tanto con los números, si ustedes hacen los cálculos, van a ver que sí es así, como sacarlo sin hacer ningún cálculo, que fue lo que yo hice, que vi que de las cargas, esas contribuciones se cancelan. Entonces, ahora sí, ¿dudas? En el examen, si uno hiciera nada más como el análisis, uno ahí le pone al profe, ¿verdad? Digamos que como la 1 y 4 son iguales y la 2 y 3 también, entonces se cancelan. Yo diría que sí, porque vea la solución, por ejemplo, vea lo que ahí dice. Dale un toque. Nada más que si van a escribir tanto, mejor ya hacían el cálculo. Sí, Yo sí. digo porque a veces, por ejemplo, si no tuvieran tiempo, bueno, ustedes ya saben cómo se hace, pero también sirve para corroborar que ustedes hagan todo el cálculo completo, no sé, y después recuerden, ok,
tiene que luego el resultado cumplir tal cosa. Entonces, lo usan también para comparar. Este, este truco en realidad es bastante más versátil o más hábil porque podemos hacer varias cosas con esto. Por ejemplo, venimos aquí a la guía 7. Hay problemas de potenciales, como por ejemplo este problema 5. En este problema 5 parecería que no se cumple lo que yo les dije, que son cargas de magnitudes iguales, que tengan signos contrarios y estén a la misma distancia. Pero resulta que sí, porque vamos a hacer lo siguiente. Vamos a fijarnos primero en lo que tenemos. Por ejemplo, en las esquinas. Yo tengo dos. Para cancelar ocupo un -2 en algún lado y no hay. O tengo el -1. Yo ocupo un +1 en algún lado, pero no hay. Pero si yo agarro las esquinas, digamos 2 y 2, si las sumo, dan 4. Agarro -3 y -1. Si lo sumo, dan -4. Entonces resulta que la contribución de todas las esquinas completas se anula. Entonces, este problema, vamos a descartar todo esto. Pero eso porque estamos analizando el potencial aquí en el centro. Que ahí en el centro las distancias son iguales entre todas. Todas estas distancias son iguales. Si fuera en algún otro lado que no sea el centro fijo, no se puede hacer esto. Pero bueno, como es el centro, entonces sí. Y vean que el problema ahora es equivalente a un problema de solo dos cargas puntuales. Entonces, eso simplifica bastante todo el análisis. Ese es uno de los dos trucos de potenciales. El otro es con arcos. Por ejemplo, estos problemas de acá. Eh, si nosotros tenemos un arco, ¿ok? Y queremos calcular el potencial en el centro del arco, y eso sirve para cualquier densidad que tenga el arco, esto va a ser eh, equivalente a que agarremos el diagrama, ignoremos el arco y que en vez del arco pongamos una carga puntual donde estaba el arco. Entonces, este problema se reduce a un problema de tres cargas puntuales. Pero solo se puede para potenciales cuando estamos en el centro del arco. ¿Ok? Entonces, eh, este problema entonces quedaría simplificado a uno de solo tres cargas puntuales. Este otro sería igual. Yo agarro, vendría a sustituir todos los arcos por una carga puntual en cada arco. Y eso es lo que evita o lo que nos ahorra es tener que andar integrando, que de por sí no suelen ser integrales feas, estas de potencial en un arco, pero el cálculo que hacen siempre los lleva a la carga puntual, o sea, la fórmula es la misma. Entonces, para este otro caso, entonces el problema de tres arcos se les convierte en problema de tres cargas puntuales. Y ustedes ya tienen todas las cargas, tienen todos los radios, y el cálculo lo pueden hacer en muy poquito tiempo. Este problema entró hace 2 años, y a la gente que les dije este truco, sí, lo hicieron como en 5 minutos el problema. De hecho, por eso es que fue
Por eso es que les fue bien en este examen, porque si ustedes lo leen todo, van a ver que este examen es muy largo y muy difícil. Esta versión no, porque hay una peor, que esa no la tengo aquí en documento, pero hay una versión de este mismo examen que fue con la que les entró, que tiene que el problema 3 es muy largo y el problema 4 tiene una densidad muy fea. Entonces el 3 y 4 eran demasiado largos de hacer. Pero esa gente, como sabía lo que les dije, ¿por qué no? 2023. Bueno, sé que lo hicimos en 2023, en el segundo semestre, pero no está apareciendo. No fue en el primero. Fue en el primero, que no fue en este. Y aún así, si les hubiera entrado, por ejemplo, en este examen, entonces, ese problema que lo podemos buscar, véanlo, entonces sería este. Alguno de estos. Segundo ciclo. Véanlo, es este. Es el mismo problema, no les miento. Es el mismo problema con los mismos números y piden lo mismo. Y entonces ese problema, esa gente lo puede hacer en 5 minutos y entonces ya les quedaba todo el resto del examen para hacerlo con tranquilidad. Y encima este problema 4 véanlo. Este problema 4 solo es sacar el campo de un disco, que eso es similar a este que les entró el semestre pasado, que era sacar el campo de igual un disco, que todos esos son similares a, a este problema de aquí. De hecho, bueno, el semestre pasado es este mismo, entonces, ven que ya van un montón de veces seguidas que vuelven a preguntar el campo eléctrico de un disco. Por eso es que yo les digo que sepan hacerlo de memoria, porque lo preguntan demasiado a menudo. Entonces, bueno, seguimos acá. Este fue el que entró. Yo les dije, ustedes pueden entonces hacer eso y todo el problema se resuelve como en cosa de 5 minutos, sin mentirles. Y bueno, este último de acá, si ustedes hacen lo que les decía, tienen 3 arcos, pero pueden sustituir cada arco por una carga puntual y entonces les va a quedar un, un problema de solo 3 cargas puntuales. Entonces es un formulazo. Preguntas. No, entonces.